¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marc. Y gracias, a los compañeros por la invitación, de verdad, al maestro Raúl Sangrador. Tenemos ya tiempo compartiendo proyectos y todo, desde aquella vez en Monterrey, que se organizó una exhibición, porque finalmente se trata de eso, se trata de crear vínculos. Y con Rafael, que también me ha tocado por ahí compartir algo hace algún tiempo. Miren, creo que el objetivo es, estamos ante un tiempo distinto. Acabamos de pasar por una gran revolución, que fue la revolución digital y de las redes sociales. Esto nos cambió la vida de la forma en cómo le cambió la vida a la gente cuando salió la imprenta de Gutenberg. Y se decía lo mismo, En aquel entonces se decía que el libro iba a alienar a la gente, que le iba a separar de la sociedad, iba a crear entes como privados, ¿no? Es lo mismo que estamos diciendo justamente ahora. Pero sí, vivimos en un nuevo entorno y consideré como muy apropiado traer a colación, hacer una pequeña síntesis más o menos para ver hacia dónde podemos ir. Mi preparación mi formación es como pintor, sobre todo. Conozco, así que tal vez muchas de las cosas que pueda aportar en esta tarde tengan que ver precisamente con la pintura. Así que, ¿por qué no vamos a hablar un poquito de arte? Vámonos a lo general. El arte, que es un producto de la actividad humana, sujeta al constructo social y al pensamiento de su época. El arte, obviamente, no existe en la naturaleza. Es una creación de nosotros, es una creación del ser humano, que en cada tiempo habla de nuestras aspiraciones, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestra búsqueda del sentido. Su estudio y análisis nos permiten una comprensión que nos lleva a experiencias más plenas, a experiencias más completas y satisfactorias para, en última instancia, hacer de esto una herramienta para nuestra evolución como personas y nuestra evolución también como especie. Ya que, como apunta la maestra Ikra Mantaki, fabulosa, mientras estemos apegados a lo absolutamente necesario y útil, no hay civilización, hay supervivencia. ¿Y quién quiere solamente sobrevivir? Por eso necesitamos el arte. Ya Aristóteles nos había liberado de esta concepción del arte como una mera representación formal de las apariencias, afirmando que las representaciones miméticas no reproducen sin más lo que hay en el mundo sensible, sino que a partir de los materiales del mundo sensible y con introducción de las formas que están en la mente del artífice, de los productores, se entra en la dimensión ya no de la physis, es decir, la naturaleza, sino de lo posible. No de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser. La finalidad del arte es, entonces, dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas. Esto me encanta, Dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Esta visión crea un hilo conductor que va a través de la historia del arte occidental, sobre todo, hasta llegar al siglo XIX, en el que se rompe con la perspectiva, los cánones establecidos de la representación. Y es aquí, a pesar de reconocer esta gran bocanada de aire fresco que representó el impresionismo y todos los movimientos que le siguieron, en donde cabría preguntarse si esos vertiginosos cambios que ha tenido la pintura y el arte desde ese entonces, desde la mitad del siglo XIX, si no propiciaron una carrera cuyo fin principal se centró en la manera casi exclusiva de innovar en cuanto a la representación. ¿Sí? Esa es una pregunta que yo me he hecho desde hace mucho tiempo. En pos de ello, pareciera que el arte se estuviera despojando de cada uno de sus atributos, en cada ocasión dejando, por supuesto, grandes corrientes. De hecho, esto no es una crítica negativa, al contrario, esto propició que de alguna manera tuviéramos corrientes, manifiestos, obras magníficas e impensables 100 años atrás del impresionismo. Pero no fue esto lo que habrá hecho que se precipitara a lo que se interpretó más adelante y en el siglo XX como su propio fin. Porque llegar a prescindir ya del soporte material habla de una carrera en la que una vez que llegas a la pared vacía, porque habrá que recordar que es como una especie de evolución, en donde llegamos a la pared vacía. Ya cuando la sala está vacía,
ya no podemos llegar a ningún lado. Ahí se acabó todo. Y donde, de hecho, Arthur C. Danto mencionaba, deberíamos pensar en arte, después del fin del arte, como si estuviéramos emergiendo desde la era del arte hacia otra cosa, cuya forma y estructura resta de ser entendida. De hecho, hay un par de anécdotas que me parecieron muy curiosas. Picasso, cuando está trabajando en las señoritas de Aviñón, como ya todos sabemos, es un cuadro que no exhibió inmediatamente, de hecho tenía ciertas reservas, y le preguntó a sus amigos, oye, ¿es esto una buena pintura? Años más tarde llegaría Pollock, y la pregunta no era si una buena pintura, la pregunta era, ¿esto es una pintura? Y ya no me extrañaría que pasado mediados del siglo XX hubiera más de uno que dijera, oye, ¿esto es arte? ¿Sí? Y bueno, creo que ya todos conocemos la respuesta, ¿no? Porque esta libertad que supuso este periodo vertiginoso abrió por una parte las puertas a la diversidad de propuestas, cosa que creo que todos agradecemos, pero por otro nos ha dejado cada vez con menos herramientas formales para poder determinar el valor estético de una obra, quedando esta al dogma y arbitrio del llamado marco de las prácticas institucionales, como mencionaría George Dickey, quien en El arte y lo estético, del 74, menciona, se puede definir el arte sin que se le dé un valor evaluativo, ya no estamos evaluando, lo estamos clasificando, es más bien un valor de clasificación, no evaluación. Así que los criterios de valor permanecerían entonces suscritos meramente a las relaciones de poder e incluso a la suerte. Aquí me gustaría hablar de una anécdota, se dice el pecado pero no el pecador. Estábamos en un desayuno con un muy buen compañero, pintor también, éramos dos pintores, y era una curadora, una excelente curadora, sumamente inteligente, sumamente precisa, sagaz y abierta. Era una curadora que daba apertura tanto al arte conceptual como al arte pictórico. Estábamos en el desayuno, obviamente salió el tema del arte conceptual de la pintura, ¿no? Y empezamos a hacerle preguntas, ¿no? Porque acabamos de ver una exhibición que había curado recientemente y dijimos, bueno, ¿es que esto puede ser arte? Sí, puede ser arte. Y ya empezamos a desmenuzar ahí, a sacarle las capas a la cebolla, hasta que mi compañero, de hecho, casi se alebrestuca y se levanta de la mesa y dice, ¿quiere decir entonces que todo esto es arte? O sea, que cualquier cosa que está aquí en la mesa es arte. Y dice, bueno, sí, todo esto que está aquí en la mesa es susceptible de ser arte. Entonces yo le hice una pregunta, ¿y cómo decides que llevas al museo y que no? Y ella me dijo algo que me cambió la perspectiva, me cambió la visión desde entonces, las relaciones de poder, ¿sí? Así de claro. Cabe, por supuesto, preguntarse si este marco de las prácticas institucionales no habrá asfixiado las posibilidades para el arte de la misma manera en la que lo hizo el establishment en el siglo XIX, formado por museos, por curadores y por críticos del momento. Recordemos que bueno, el Salón de Refuses no es nada gratuito, ¿no? Ya lo tenían ahí. Otro factor a tomar en cuenta, y este sí es muy, muy importante, de hecho, si nos vemos mañana, a las 4 vamos a hablar un poquito de esto, es que el siglo XX, a diferencia de otros momentos en la historia, durante este siglo el arte se ha convertido, o ha estado sujeto también, a la voracidad de la especulación y de los mercados. La manera en la que se vendía arte previo a este capitalismo voraz era distinta. Por supuesto que había ventas, por supuesto que había marchantes, pero este grado de especulación no lo habíamos vivido. Es así, eso tal vez no sería tan dañino, de no ser porque para poder satisfacer la demanda, porque hay oferta y demanda, hubo que justificar por primera vez una especie de fast art, obteniendo así nuevos productos de manera rápida y que permiten acaparar y controlar grandes volúmenes de un nuevo arte que es dúctil y es complaciente. Y es que veámoslo como negocio, pensemos como abogado del diablo y como capitalistas. Imagina que quieres hacer un negocio a partir del arte.
¿cómo te vas a hinchar de dinero? ¿Sí? Si quieres especular con obras de grandes maestros, ellos ya están en los museos, ellos ya no están en el mercado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Desafortunadamente, muchos pintores figurativos que producen una pintura cada mes, cada 2 meses, hay ahí negocio. Finalmente, gran parte de este arte rápido que se creó en el siglo XX se crea a partir de que hay una oportunidad, no una necesidad, hay una oportunidad de mercado y había que satisfacerla. No digo que todo sea así, pero sí hubo muchos casos de ese tipo. El auge del arte conceptual, y ojo, porque de verdad no estoy en contra del arte, estoy en contra del arte fácil, ¿sí? Eso sí, el auge del arte conceptual, y sea pintura y sea conceptual, lo que sea, el auge del arte conceptual durante la segunda mitad del siglo XX creó una rivalidad natural con las artes plásticas que no es en absoluto gratuita. Y esto se explica de una manera muy sencilla. Mira, veámoslo de manera realista. Tanto las artes plásticas como las conceptuales estamos compitiendo por los mismos espacios y por los mismos medios, ¿sí? O sea, nunca vas a ver una persona, a lo mejor en danza, que esté tan enconada contra el arte conceptual. ¿Por qué? Porque el arte conceptual no está llegando a lo mejor al teatro de Gollado, ¿sí? Pero a lo mejor si de pronto llegara alguien manoteando y dijera la bailarina, oye, yo pasé años en el... ¿Cómo es posible? ¿Sí me entienden? O sea, estamos compitiendo por los mismos espacios, por los mismos medios. Entonces, es natural que se haya dado esta situación. Parece entonces también natural el surgimiento de un hiperrealismo, sobre todo de ese hiperrealismo a partir de los años 60 y que no se ha acabado, que se podría interpretar como una reacción o contrapeso a los vicios técnicos y formales, a los vacíos técnicos y formales de este nuevo arte. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que en este afán de despliegue técnico es posible caer en aquella estricta mímesis de la que hablábamos antes, ¿sí? Y de la que ya nos había comentado Aristóteles, por cierto. Este hiperrealismo, salvo algunas claras excepciones, por supuesto, corre también un enorme riesgo. Corre el riesgo de parecer un tanto frío. Sé que es atrevido esto, pero corre el riesgo de verse un tanto frío, libre de contenido y concepto, e incluso en algunos casos parecería sin alma. Tal vez en parte por abrevar de una manera tan directa de la disciplina fotográfica. Con esto, por supuesto, no quiero decir que la fotografía no pueda ser usada como una herramienta. O sea, no, de hecho, hemos usado la fotografía desde el siglo XIX, hemos usado también la cámara oscura. O sea, es una herramienta. El problema es cuando se convierte en la única herramienta. Y el conflicto también se da cuando los valores estéticos de la pintura no superan aquellos que ya fueron otorgados por la fotografía misma. Podría convertirse incluso en algo redundante. Ocean Ward, de hecho, menciona que los grandes pintores, más allá de lo puramente mimético, poseen la habilidad de conjurar, esta palabra me encanta, de conjurar la verdad a partir de un modelo o imagen. Tenemos así que el arte que se fundamenta de manera casi exclusivamente en su concepto, prescindiendo o haciendo un pobre uso de su soporte material, es en el mejor de los casos filosofía. Solamente filosofía. Pero una pintura sin soporte conceptual, por otro lado, corre el enorme riesgo de ser meramente un ejercicio académico. Ante este panorama, el reto en nuestros días es lograr conjuntar esa gran tradición del oficio y el bagaje, junto con el bagaje conceptual, porque el arte conceptual tiene, o sea, hay cosas muy, muy buenas, el bagaje conceptual del siglo XX a través de la sensibilidad y las herramientas teóricas, técnicas e intelectuales que hacen de cada uno de nosotros una ventana única. Cada uno de nosotros cuando estamos buscando la originalidad hay que solamente ver hacia tu historia,
hay que verse al espejo, hay que ver hacia tu niñez. Todos nosotros, pese al enorme esfuerzo que ha hecho el sistema por estandarizarnos, no somos estándar. Somos entes independientes con pensamiento libre e independiente también. Y ese resultado, esa entidad que somos cada uno de nosotros, va a dar como resultado algo único. De hecho, hay una frase que me encanta, esto es del poeta Wallace Stevens, que dice: 22 personas cruzando un puente para llegar a una aldea son en realidad 22 personas cruzando 22 puentes para llegar a 22 aldeas. O sea, aquí no hay una conferencia, aquí hay 100 conferencias tal vez. La conferencia es distinta para cada uno de nosotros. La experiencia estética y la experiencia creativa es diferente para cada uno de nosotros. Es entonces, a pesar que esta influencia del mainstream, no hemos dejado de pintar, no hemos dejado de crear, no hemos dejado tampoco de aprender, de seguir aprendiendo de nuestros grandes maestros, de aquellos que nos preceden. Y de hecho hoy la pintura está más viva que nunca. Ha resistido muy bien los embistes del sistema porque es una necesidad humana, porque en ella nos comunicamos y encontramos placer, además de una experiencia estética completa, y además en ella evolucionamos. Por eso seguimos pintando. Sigamos, pues, creando. Las posibilidades, incluso en 1 metro por 1 metro, las posibilidades son infinitas, ¿sí? Tomemos la libertad, porque sí es una gran libertad que nos dejó el siglo XX, tomando en cuenta, eso sí, una cosa: que el arte admite todos los pecados. El arte admite la lujuria, la envidia, la ira, pero lo que no admite es la pereza. Muchas gracias.